¿Cómo están, queridos estudiantes? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad, en el curso de geometría, vamos a estudiar un tema bastante simpático. Pero antes, déjame felicitarte por el trabajo que vienes realizando. Espero que te mantengas en ese camino. A lo largo de estas semanas nosotros habíamos visto lo que son los triángulos, ¿cierto? Habíamos visto lo que son los cuadriláteros y habíamos visto también lo que son los polígonos. En cada uno de esos casos habíamos analizado y estudiado también las propiedades que se suelen presentar y las características que debíamos de conocer. En esta oportunidad vamos a pasar a estudiar lo que son las circunferencias. ¿Y qué es una circunferencia? Te estarás preguntando, ¿cierto? Bueno, una circunferencia es una figura curva, ojo, cerrada, que debe tener un centro que equidista de cada extremo de ella, ¿cierto? Es decir, va a tener una misma distancia. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, observa el siguiente gráfico. En este caso, entonces, si nosotros unimos estos puntos, al unir todos estos puntos vamos a obtener una figura cerrada que en este caso la vamos a denominar circunferencia. Ahora, esta circunferencia va a tener un centro o un punto medio, ¿cierto? Este centro de aquí. Ahora, si nosotros trazáramos desde este centro, ¿no?, un segmento hasta cualquier punto de esta circunferencia, bueno, si trazáramos varios segmentos, cada uno de estos segmentos van a tener la misma medida y a cada uno de estos segmentos se le va a denominar, ¿qué cosa? Se le va a denominar un radio. Muy bien, vamos a ver entonces los elementos con los que cuenta una circunferencia. Estos elementos en primer lugar vienen a ser el centro, el punto que te acabo de mencionar, ¿cierto? Y también el radio. Desde este centro, entonces, si nosotros realizamos un trazo hasta cualquier punto de la circunferencia, vamos a obtener el radio. Lo otro que debemos de tener en cuenta son las líneas asociadas a la circunferencia. A ver, si nosotros tenemos una circunferencia, van a surgir distintas líneas, ¿cierto?, que van a estar asociadas a ella y vamos a determinar entonces cuál es la nomenclatura que le vamos a dar a cada una de estas líneas. A ver, aquí tenemos entonces en primer lugar a la cuerda. ¿Y qué es una cuerda? Observa aquí, tenemos una cuerda MN, ¿cierto? Bueno, una cuerda no es otra cosa que la unión de dos puntos de una circunferencia. Como tú podrás apreciar entonces, aquí justo en M y N tenemos ¿qué cosa? Tenemos una cuerda. Ahora, si tú te percatas, conforme esta cuerda vaya acercándose al centro, se va a hacer mucho más grande, ¿cierto? Es decir, su longitud irá aumentando. Por otro lado, tenemos el diámetro. En este caso, el diámetro está representado por el segmento AB, ¿cierto? Es decir, desde este puntito A hasta este puntito B. En realidad, este segmento o este diámetro viene a ser también una cuerda, ¿no? Claro, una cuerda bastante grande porque justamente está en el centro, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Te acabo de decir que conforme esta cuerda vaya acercándose al centro, bueno, su longitud irá aumentando. Y una vez que llega al centro, esta cuerda se convierte en diámetro. En otras palabras, este diámetro también es, ¿qué cosa? Se puede representar como 2 veces el radio, ¿ya? 2 veces el radio. La otra línea, ¿no?, o el otro elemento que debemos de tener en consideración es el arco. ¿Y el arco qué cosa es? El arco es una parte de esta circunferencia. En este caso, esta parte de circunferencia está representada por MN. MN vendría a ser entonces un arco. ¿Cuál podría ser otro arco que podrías observar aquí? Por ejemplo, un arco podría ser el arco AB, ¿cierto? O podría ser el arco NB, ¿no? Podemos obtener entonces distintos arcos en esta figura. El otro elemento que debes de tener en consideración es la flecha o ságita. La flecha o ságita surge, ¿no?, de la unión de ¿qué cosa? De un radio, ¿cierto? De un radio con una cuerda, ¿ya? Y si este radio y esta cuerda forman un ángulo recto, vamos a obtener lo que es la ságita. ¿Y cuál es la ságita? La ságita es justo este espacio pequeñito, ¿cierto? Este espacio pequeñito que viene a dar desde la cuerda hasta el extremo de la circunferencia. Esta ságita también es conocido con el nombre de flecha, ¿ya? Esta ságita entonces es conocido también como flecha. Muy bien, el otro elemento que debemos de tener en cuenta es la recta tangente. ¿Y a qué se llama recta tangente? Bueno, en este caso, esta recta tangente es aquella que se va
va a intersectar con la circunferencia en un solo punto, en este caso en el punto R. Podemos observar la recta L1. Aquí está entonces la recta L1, ¿cierto? Aquí tenemos a la recta L1. Pero esta recta L1 justo se intersecta en un punto, ¿cierto? En el punto R, ¿con quién? Con la circunferencia. Entonces, a esto le vamos a llamar entonces recta tangente. Por otro lado, también tenemos una recta secante. En este caso, la recta secante no va a pasar por el extremo de la circunferencia, sino va a pasar dentro de la circunferencia. Como tú puedes apreciar, aquí tenemos entonces otra recta que es L2. En este caso, como L2 está pasando por la circunferencia, ¿no? La está cortando ya no en un solo punto, ¿cierto? La está cortando en dos puntos. En este caso, entonces, esta recta L2 va a ser considerada la recta secante. Y ahora, ¿cuál es el punto de tangencia? El punto de tangencia es justamente este punto, ¿no?, de intersección entre la circunferencia y la recta tangente. Es decir, R para nosotros es el punto de tangencia. Muy bien, queridos alumnos, entonces de esta manera hemos podido determinar algunos elementos que vamos a observar en la circunferencia y la vamos a ir practicando conforme vayamos resolviendo algunos problemitas. Vamos a ver ahora la medida angular de una circunferencia. ¿A qué se refiere la medida angular de una circunferencia? Bueno, en culturas antiguas como la mesopotámica, ¿cierto? Se tenía o se había podido determinar la cantidad de días, ¿no?, considerando distintos puntos que formaban una circunferencia. En este caso, por ejemplo, estas culturas habían dividido esta circunferencia en 360 puntos, ¿ya? En 360 puntos, y de ahí tomamos como referencia entonces la medida angular. Esta medida angular de toda la circunferencia, ¿no?, va a ser representada como un ángulo de 360 grados. Es decir, toda la circunferencia entonces tendrá una medida angular de 360 grados. ¿Y qué pasará con una semicircunferencia? Bueno, este término hace referencia siempre a la mitad, ¿cierto? El de semi hace referencia a la mitad. Por lo tanto, si estamos hablando de la mitad de una circunferencia, aquí estaremos hablando también de la mitad de esta cantidad, ¿cierto? De 360 grados, bueno, la mitad sería 180 grados. Y si hablamos de un cuadrante, bueno, aquí estamos haciendo referencia a que a una circunferencia la vamos a dividir en 4 partes iguales. Por lo tanto, una cuadrante estará haciendo referencia a 90 graditos, ¿cierto? Muy bien, claro, vendría a ser la cuarta parte de estos 360 grados, ¿cierto? Muy bien. Lo otro que debemos de tener en consideración en relación a las circunferencias es la longitud de una circunferencia, es decir, cuánto mide todo el borde de esta circunferencia. Bueno, esta circunferencia en sí, ¿no? Porque lo que está adentro va a tener otra denominación. Ya lo vamos a ver en un momento. Muy bien, toda esta circunferencia entonces va a tener una longitud y nosotros podríamos determinar esa medida. Si lo podríamos hacer. ¿Cómo? Lo que vamos a hacer es multiplicar 2pi por el radio. ¿Ya? Vamos a multiplicar entonces 2pi por el radio. Y como tú recordarás, el valor de pi es 3,1416 y hay bueno, esta sería la cantidad redondeada, ¿cierto? Porque en realidad esta cantidad es mucho más grande, ¿cierto? Muy bien, pero para fines de solución de los problemas que vayamos a resolver, vamos a considerar que el valor de pi es 3,14. Vamos a ver ahora qué más debes de tener en cuenta en relación a las circunferencias, y aquí vamos a hacer referencia a algunas propiedades fundamentales. En esta oportunidad solamente vamos a analizar 3. La siguiente clase seguiremos analizando más propiedades. Por ejemplo, el primer teorema. ¿Qué nos dice el primer teorema? Nos dice que todo radio que llega al punto de tangencia va a ser perpendicular con la recta tangente. ¿Qué significa esto? Observa el siguiente gráfico. Aquí tenemos entonces un radio, ¿cierto? Un radio que parte desde este centro O. Muy bien. Y si este radio va a llegar al punto de tangencia, es decir, por donde pasa, ¿qué cosa? Por donde pasa nuestra recta tangente, significa entonces que van a formar una perpendicular, es decir, un ángulo recto, un ángulo de
90 grados. Y eso está representado aquí por este cuadradito, ¿cierto? Profesor, entonces siempre va a ocurrir eso, siempre que vayamos a trazar un radio y este vaya a llegar justo a este punto de tangencia, ¿se va a formar un ángulo de 90 grados? Sí, esa es una propiedad. Muy bien, decimos entonces que en este casito esta recta L va a ser nuestra recta tangente, esta recta L1, ¿cierto? Muy bien, si sucede eso, van a formar un ángulo de 90 graditos. Vamos a verlo con un ejemplo. Observa aquí, nos piden calcular el valor de X, ¿sí o no? Y nos están dando esta figura, ¿no? Observa esta figurita entonces. Si nosotros observamos, este segmento está partiendo desde el centro de esta circunferencia, ¿cierto? Y este segmentito, ¿no? Está llegando a este punto de tangencia. Por lo tanto, habíamos dicho que va a formar ¿qué cosa? Va a formar un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Pregunta, ¿es cierto o no que se ha formado un triángulo rectángulo? Claro, se ha formado un triángulo rectángulo y habíamos dicho que en un triángulo rectángulo los ángulos diferentes a este ángulo recto deben de sumar 90 grados. Por lo tanto, 70 más X debe ser igual a 90 grados. Para que eso suceda, pregunta ¿cuál es el valor de X? El valor de X sería 20 graditos, ya que 20 más 70 es igual a 90, más los 90 que representa ese ángulo recto, estaríamos formando un ángulo de 180 grados, o la suma de ángulos internos de 180 grados, que vendría a ser una propiedad fundamental de los triángulos, ¿cierto? Muy bien. Esto entonces con relación a este primer teorema. Vamos a analizar ahora una segunda propiedad. A ver, en este caso hablamos del teorema 2. ¿Y qué nos dice el teorema 2? Dice, si se trazan dos rectas tangentes desde un punto exterior a la misma circunferencia, los segmentos que se determinan tienen la misma medida. ¿Qué significa eso? Observa el siguiente gráfico. A ver, aquí tenemos una circunferencia, ¿cierto? Entonces, se van a trazar dos rectas tangentes desde un mismo punto, ¿ya? Desde un punto, en este caso el punto P, ¿cierto? Desde este punto P, entonces, vamos a trazar dos rectas tangentes, ¿cierto? Muy bien. Estos puntos van a llegar pues a la misma circunferencia. Significa entonces que los segmentos que se forman van a tener la misma medida. ¿Y cuáles son los segmentos que se han formado aquí? Bueno, los segmentos que se han formado aquí son ¿quiénes? El segmento AP y el segmento BP, ¿cierto? Muy bien, se han formado esos dos segmentos. Pero eso no es todo, fíjate, entonces, bueno, aquí está lo que estábamos diciendo, ¿cierto? A ver, si A y B entonces son puntos de tangencia, efectivamente son puntos de tangencia, diremos que el segmento AP va a ser igual al segmento BP. Pero, ¿qué es lo otro que se va a cumplir aquí? Bueno, también se va a cumplir lo siguiente. Fíjate, aquí habíamos dicho, ¿no?, que estos dos segmentos son iguales. O sea, que este segmento, AP, es igual a este otro segmento BP, ¿cierto? Pero no solamente va a ocurrir eso, va a ocurrir lo siguiente. A ver, si nosotros trazamos, ¿no?, este segmento OP, vamos a obtener dos ángulos. Por un ladito vamos a obtener alfa y por otro ladito vamos a obtener beta. Pero como estas medidas son las mismas, vamos a concluir o vamos a indicar de que también se cumple que alfa va a ser igual a beta, ¿ya? Esto entonces con relación a esta segunda propiedad. Vamos a analizarlo en el siguiente casito. A ver, observa aquí en esta figura. Aquí tenemos dos ejercicios, ¿cierto? Muy bien. En este caso, bueno, nos están pidiendo determinar X en cada caso. Muy bien, ¿qué es lo que habíamos dicho entonces? Lo primero que habíamos dicho es que, bueno, acá hay un punto de tangencia, ¿cierto? Aquí hay un punto de tangencia y aquí también hay un punto de tangencia. ¿Y qué hemos hecho? Desde un punto exterior a esta circunferencia, ¿no? Desde un punto externo, lo que hemos hecho es realizar, ¿qué cosa? Este trazo, ¿cierto? Ahí está. Hemos realizado entonces estos dos trazos. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llegamos? A la conclusión que llegamos es que si este segmento mide 24, este otro segmento ¿cuánto medirá? 2x. Pero 2x ¿a qué debe ser igual? Debe ser igual a 24. ¿Qué decimos entonces? Si 2x es igual a 24, ¿cuál será el valor de x? Ya, en este casito el valor de x sería 12, porque 12 por 12 es igual a 24. Analicemos ahora el siguiente gráfico. Observa. Nuevamente, aquí tenemos un punto externo, ¿cierto?
desde este punto externo, a ver, podemos observar, ¿no? Que acá hay una recta, ¿cierto? Tangente, ¿sí o no? Claro, y esta recta tangente, ¿qué es lo que forma? Forma un ángulo de 90 grados con el radio, ¿no? De esa circunferencia. Y fíjate, aquí lo que ha sucedido es que, muy bien, si nosotros unimos, o a ver, realizamos este trazo y unimos entonces, ¿no? Realizamos esa unión. Fíjate aquí también, con este punto, ¿no? Con este punto tangente, bueno, vamos a obtener un ángulo recto también, ¿cierto? Muy bien, ¿qué nos decía entonces la segunda parte de la propiedad que acabamos de ver hace un rato? Nos decía que estos dos ángulos, ¿cómo van a ser? Van a ser iguales, ¿cierto? Entonces, si por aquí teníamos 20 graditos, por aquí arriba también vamos a tener otros 20 graditos. Ahora, ya sea en el triángulo de la parte superior o de la parte inferior, ¿es cierto o no que se ha formado un triángulo rectángulo? Claro, se ha formado un triángulo rectángulo, por lo tanto, ya podríamos determinar el valor de x, ¿cierto? Claro, la suma de estos dos ángulos debería ser igual a 90 grados. Entonces, si x más 20 debe ser 90 grados, ¿cuál es el valor de x? Ay, profe, qué sencillo. El valor de x sería 70 graditos, ¿ya? 70 graditos. Muy bien, queridos estudiantes, de esa manera entonces hemos visto esta segunda propiedad. Vamos a ver ahora una tercera propiedad. A ver, aquí tenemos entonces el teorema 3, ¿cierto? ¿Y qué nos dice este teorema? Nos dice que todo diámetro perpendicular a una cuerda biseca a dicha cuerda. ¿Qué significa esto? Observa aquí. Aquí tenemos entonces un diámetro, el diámetro AB, ¿cierto? El diámetro AB. Y este diámetro es perpendicular, es decir, forma un ángulo recto ¿con quién? Con esta cuerda MN, ¿cierto? Entonces, si está formando un ángulo de 90 grados, o dicho de otra manera, es perpendicular a la cuerda MN, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que lo biseca, ¿cierto? Que lo biseca. ¿Qué significa eso? Significa que este segmento de acá va a medir lo mismo que este segmento de acá. A su vez, este arco de aquí va a tener la misma medida que este otro arco, ¿ya? Lo representamos entonces de la siguiente manera. A ver, ahí está, ¿no? Si el segmento, en este caso el diámetro AB, es perpendicular a la cuerda MN, diremos que la medida de PM va a ser igual a la medida de NP. Por otro lado, el arco BM va a hacer lo mismo, o va a medir lo mismo que el arco BN. ¿Qué te ha parecido entonces hasta ahí, querido alumnito? ¿Sencillo? Está simpática entonces la circunferencia, ¿cierto? Bastante simpático este tema. A ver, vamos a verlo con un ejemplito. En este caso nos están pidiendo determinar x, ¿cierto? Vamos a determinar entonces el valor de x en estas dos figuras. A ver, observa. Observemos primero esta figurita. A ver, aquí tenemos una circunferencia y aquí podemos apreciar, ¿qué cosa? Que acá hay un radio, ¿cierto? Y fíjate este radio está formando un ángulo recto con esta cuerda AB. Nos piden determinar el valor de x. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Lo que nos están pidiendo determinar es la medida de esta cuerda AB. Muy bien, lo que diríamos entonces, ajustándonos un poco al teorema, ¿qué pasa si nosotros prolongamos este radio, ¿cierto? Obtendríamos el otro radio de tal forma que si unimos radio y radio tendríamos el diámetro, ¿cierto? Y observamos que este diámetro es perpendicular a esta cuerda AB. Por lo tanto, ¿cuál es la propiedad? La propiedad nos indicaba de que este segmento tendría que medir lo mismo que este otro. Por lo tanto, ¿cuál sería la medida de este x? X sería igual a 4 por 2, ¿cierto? Porque hay 2 veces 4. Por lo tanto, la medida de x sería igual a 8. ¿Ya? Eso aplicando entonces la propiedad que acabamos de ver. Ahora, observa aquí, también nos están dando este problemita, ¿cierto? Muy bien. En este problemita podemos apreciar de que aquí se ha formado un ángulo
recto, un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, lo que podemos apreciar es un triángulo rectángulo de medidas 40 y X. Pregunta, ¿ya podríamos saber cuál es la medida de X también o no? Sí lo podríamos hacer. Como se está formando un ángulo recto aquí, ¿no? Un ángulo de 90 grados, diremos entonces que 40 más X debe ser igual a 90 graditos. Por lo tanto, para que eso se cumpla, X tendría que ser ¿cuánto? X tendría que ser 50. Y de esta manera entonces hemos llegado a esta tercera propiedad fundamental, queridos alumnitos. Recuerda estas propiedades que nos van a ayudar mucho para poder resolver los problemas que se vienen, ¿no? De aquí a las siguientes clases. Muy bien, queridos estudiantes, de esta manera entonces hemos llegado al final de la clase. Tienes una ficha de trabajo bastante interesante. Si tuvieras alguna duda o inquietud, por favor, házmelo saber. Ha sido un gusto enorme. Hasta la próxima.